Señor, ¿va a degustar el vino? Sí, por favor. È buono, molto buono, meraviglioso, leggendario. Perfetto. ¿El señor es italiano? No. Cupra, un vino argentino con legado italiano. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Descubrí todos los beneficios que tenemos para vos en Digi. 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país. Desde los gadgets que te facilitan la vida hasta los dispositivos que te impulsan al siguiente nivel. Todo lo que querés en un solo lugar y a tu medida. Digi, lo último en tecnología. É ou não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, reiniciando lo que apenas hace 2 minutos tratamos de empezar el programa diciendo que era un día movidísimo hoy en términos políticos por el protagonismo de Javier Milei, los anuncios, las opiniones y también por lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner y por lo que va a ocurrir durante la semana. Hoy vamos a tratar de cubrirle todo esto con Javier García. ¿Cómo estás? No. Ah, bueno, se copió Roma no paga traidores. Se copió de... ¿Te parece? Me contagié. Te contagiaste. En realidad... Yo creo que está contagiado Milei de aquel personaje del programa de Tinelli. Ah, el emblemático de los 90. Sí. A verlo. Pero con respeto, con onda, ¿eh? Si te agarra de la rúa, te nombra ministro. Venga esa mano, no. ¡Oso! Pará. Bien. Bueno, es lo que le hizo Milei a Jorge Macri en el Te Deum, ¿no? En el Te Deum. Bastante simpático el episodio, ¿no? Bueno, en realidad el que veíamos de Leo en la década del 90 era humorístico, me parece que no tuvo demasiado humor. Sobre todo porque en ese Te Deum el obispo García Cuerva decía lo siguiente sobre Milei, aunque no hablaba, no se refería personalmente a Milei, pero hay que ser bastante retraído para darse cuenta que el cura estaba hablando, se refería a los hábitos y costumbres de Javier Milei.
Bueno. Hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites. La descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. Bien, obviamente se refería a Javier Milei y a estas cuestiones un poco incómodas que le hizo atravesar a Jorge Macri, sí, y a la vicepresidenta. Y a la vicepresidenta, que no quedó tan evidente porque ella no se acercó a saludar a Milei, sí, como hizo Jorge Macri, pero la realidad es que obvió saludar a tanto a la vicepresidenta como al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos sumando enemigos, ¿no? En algún sentido. Ya se sabía la mala relación con la vicepresidenta Victoria Villarroel, donde él dice cada uno hace su trabajo. Nadie se imaginaba que había llegado tan profundo la enemistad con Jorge Macri, a nivel de no poder saludarse, porque Jorge Macri, según cuenta Javier Milei, contrató al catalán, a Gutiérrez Rubí, este hombre que viene con éxito en las campañas electorales porque pierde todas, pero que parece que lo caracteriza las campañas sucias, la de revisar la ropa interior de los candidatos para, bueno, buscar puntos débiles y las campañas sucias. Bien, ¿de dónde viene el tema de Roma no paga traidores? Es una vieja frase del año 100 a.C., donde en la guerra numántica se decía que, bueno, no podían conquistar Numancia, tenían los romanos que la asediaban constantemente y solo lo pudieron hacer a través de un hombre que traicionó a los suyos y a través de una recompensa entregó la ciudad y pudo caer la ciudad. Y cuando fue a cobrar su recompensa, Escipión Emiliano le dijo: Roma no paga traidores, y después se extendió y se hizo la leyenda de Roma no paga traidores, que es cuando a los suyos, ¿no? Es el que traicionó a los propios. Por eso, Jorge Macri no es de Milei. No, pero hablaban... incluso ¿Cómo van a hacer una alianza con esta cuestión si ya lo trata de traidor apenas empieza? Claro, ¿qué va a ser la fuerza política de Jorge Macri, teniendo en cuenta que es de los pocos dirigentes que hoy tiene en territorio, ¿no? Porque del PRO no le quedó una gran representación territorial. Bueno, ¿qué va a hacer? Porque por un lado dice, ¿y por qué? Además, Javier Milei se enoja con Jorge Macri de esta manera, pero no con Mauricio Macri, con el que dice que intercambió mensajes afectivos, siendo que Mauricio Macri también participó muy activamente de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. No, y perdóname, aparte tiene medio intervenida la Ciudad de Buenos Aires y ahora próximamente seguramente la va a tener más intervenida todavía. ¿Qué habrá hecho Jorge Macri, a diferencia de Mauricio, que molestó tanto más a Javier Milei? Tal vez nos vayamos enterando un poco más en estas cuestiones de la campaña sucia o cosas que no correspondían. Bueno, además, Milei en alguna medida le ha dado una entidad a Jorge Macri que hasta ahora no tenía. Y el acto es tan poco misericordioso que seguramente va a haber encuestas de pavadas, porque esto todo finalmente es una pérdida de tiempo, pero diciendo que, en fin... ¿De qué lado se está? ¿De que no ha saludado? Bueno, otra que apareció y habló hoy fue Cristina Fernández de Kirchner, que se mostró un poco diferente. Primero, ya habíamos advertido acá hace un tiempo que Cristina estaba cambiando por la influencia de unos asesores brasileños que tiene, que son también gente más bien perversa en materia de comunicación, que buscan encontrar los lados débiles, negativos, flancos, incluso a explotar de los vecinos. Y en este caso ha adquirido un lenguaje diferente. Claro, eso es lo que contábamos del Che Milei, y este lenguaje más ordinario, más soez, tenía que ver con este asesoramiento de los brasileños. Exacto. Hoy se descargó... Sí, fuerte. Antes escribía, ahora lo dijo. Sí, ahora 15, 20 palabras, todas de las que se llaman malas palabras, o que en los tiempos en que ella fue educada se decía que eran malas palabras, o sea que sabe bien lo que está diciendo, pero bueno, puede arguir que están en el diccionario y etcétera, con el tema del lenguaje popular, porque en realidad está con el tema de la cultura del pueblo, de que en oposición a la cultura que predica Milei. Entonces se queja, por ejemplo, del muñeco samba ese que tienen de Paca Paca, que tienen en la televisión oficial, que ahora ella se horroriza porque lo están haciendo más blanquito.
dice, en lugar de antes que era marroncito. Sí, más mestizo, y que incluso hace el chiste de que falta que dentro de poco lo van a hacer de ojos claros, ¿no? Claro, bueno, digamos, la iglesia Jesús era seguramente más oscurito de lo que... Aceitunado, más bien aceitunado. Y bueno, nosotros lo tenemos como una figura imaginada absolutamente blanca. Más blanca. Sí, pero si querés, para ver lo de Cristina, lo que decías recién, podemos ver un videíto cortito de la forma en que ella habló hoy en este acto del 25 de mayo. Bueno, vamos a esas formas. Que ahora le ponen... ¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Nada. Ni una puta escuela, ni un puto edificio, ni un puto monumento, nada. Le cambian el nombre, su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar. Qué mediocres, qué chato. Hay una curiosidad en este discurso, varias hay, sí, pero hay una en la cual se concentró en emular, en comparar y en asimilar la gestión de la época del gobierno militar, sí, de los años 70, de Martínez de Oz, y compararla con la de Milei. Hay diferencias sustanciales. Sí. Ya no hablemos del tema de los derechos humanos y de las violaciones y torturas de aquellos tiempos y de los asesinatos, sí, que practicaban las formaciones especiales. En la economía, ella quiere decir que era lo mismo y que por diversas razones, por repetir el mismo esquema, la Argentina va a terminar igual. Pero, por ejemplo, dice, Milei que no hizo ninguna obra nueva. En la época de Martínez de Oz, el gasto público estaba por las nubes. Sí, sí. Y tampoco se podía bajar el gasto público, porque era inflexible. Primero porque los que tenían el poder eran los militares. Tenían un porcentaje del presupuesto muchísimo más brutal que el que hay ahora. Y segundo, habían encarado obras en todas partes para que llevaran, digamos, desde comprar Exocet, sí, cuando no Exocet o los Mirage, sí, o hacer obras hidroeléctricas, obras... Sí, autopistas, todo, porque lo que querían soñaban con un desarrollismo ilimitado, que por supuesto aumentaba el gasto público. Y la gente de Martínez de Oz no podía reducir eso, porque eran empleados de los militares y porque además a los funcionarios civiles los trataban como trataban quizá a algunos de los que ellos estaban enemistados. Y ese gasto público lo financiaban emitiendo moneda, que el gobierno hace un año que no emite, y también tomando deuda. Esa es una diferencia, y otra diferencia está hoy en otro momento de Cristina, al cual vamos a llegar, pero que tiene también relación con esta nueva medida que anunció el ministro Caputo sobre blanquear en alguna medida, permitir que se ingrese con dólares guardados al mercado, que la gente sea más libre, eliminando las restricciones policiales casi soviéticas que tenían los ciudadanos argentinos, que tiene también un capítulo para discutirse con Milei. Pero ella no se da cuenta que en la época del 76 y más años, la diferencia es notable entre lo que propone ahora Milei y lo que hacían en la época militar Martínez de Oz. Perseguían a cualquier ciudadano por una cuestión impositiva. Tenían una campaña en los cines con el famoso tanquecito de la DGI. Y, por ejemplo, tenían encargado de la DGI una persona honesta, pero que finalmente decía lo siguiente: que voy a hacer mierda a los evasores por la salud del nene que me la devolvió. Y además ahora tengo el otro agregado. Llevo 4 años de remisión completa del cáncer y espero continuar poder sirviéndole a la sociedad. No me buscan, mire, me iré de la función pública el día que me tenga que ir con los bolsillos más vacíos de los que conseguí. Bueno, este es de la década de Menem.
La época de Menem, este video. Claro, bueno, no, pero el tanquecito, perdón. Exacto. Era de... El tanquecito era la DGI de la década del 70. Exacto. Esto fue en la época de Menem, que también hay paralelismos, que Cristina siempre quiere señalar algunos paralelismos también con este plan económico de Milei. Sí, yo me olvidé de... Bueno, la edad. Javier Milei. Sí. Hay un tema realmente, más allá de lo que, de no darle la mano a este hombre Macri, de tener gestos hostiles con la gente, realmente hay algunas cuestiones en las cuales cuesta aceptarlo. Cuesta aceptarlo. Por ejemplo, cuando él habla del tema de los héroes que no pagaron impuestos, y cuando él habla de los boludos que pagaron impuestos. Ahí supongo que el director también tiene un video, con lo cual vamos a confirmar lo que él decía. ¿Y después qué pasa con la gente que siempre cumplió? ¿Qué definimos como ilícito? Digamos, ¿qué es lo que se define? Digamos, porque la gente que intentó protegerse de los políticos ladrones, digamos, o sea, son héroes, ¿no? Digamos, delincuentes. No. El que no se pudo escapar, ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Bien, esto de que los que no pagaron eran héroes es medianamente discutible, puede comprenderse en parte, porque si no, no habría sociedad, si no tenés responsabilidades ciudadanas, como el de pagar impuestos. Ahora, que los que pagaron, los que tuvieron la responsabilidad ciudadana, la gente que se privó de determinadas cuestiones y pagó los impuestos correctamente, esos, Milei, no son boludos, son buena gente. Pasemos, bueno, ahí hablando del tema de los tributos y la cuestión impositiva y las últimas medidas del gobierno, tenemos un invitado hoy que nos va a explicar no tanto cómo van a ser las operatorias, porque todavía hoy está difuso, es bastante opaco el mundo de lo que se va a construir con el tema del dólar colchón. Creo que ni siquiera el gobierno lo tiene en claro. Sí, los alcances, ¿no? La letra fina. Y por todos los derivados que tiene, pero que le encontró o cree en haberle encontrado la vuelta para considerar que esta medida es una de las medidas más importantes de esta administración. Me refiero a Lázari, al hacha, al hombre que varias veces ha estado acá y siempre nos ha esclarecido no solo en el mundo de la economía, en particular sobre el tema de las pymes y de la gente, porque está cerca de eso, porque aparte todos los días trabaja más allá de que le interese la política. Pero supondemos por un momento esto, y para hablar del tema de la locura, Javier, ¿vos viste el episodio de Trump y la Universidad de Harvard? El conflicto que hay entre Trump, que ahora está judicializado, el conflicto de Trump con la Universidad de Harvard. Pero no sé, la nueva locura de Donald Trump, si querés, en este periodo que está teniendo con su segundo mandato electoral. Bueno, ¿por qué no explicás un poco? Porque la verdad que es un tema bastante interesante y que va a tener connotaciones hasta con unos pocos ciudadanos de la Argentina, pero que tiene... Bueno, exacto, tampoco se sabe los alcances todavía de esta medida Trump, porque la administración Trump en marzo detectó que en muchas universidades o en muchos campus universitarios había como células de estudiantes extranjeros que participaban de lo que ellos dicen del antisemitismo o de campañas pro-Palestina contra el Estado de Israel. Entonces, primero llamaron a las universidades para que trataran de corregir esta situación, prohibieron que los estudiantes extranjeros tuvieran actividades políticas de esta naturaleza, pero bueno, Harvard se resistió ante estas medidas de Donald Trump, dijo que ellos no se sometían a eso, Trump le contestó congelando fondos federales. Como Harvard tiene fondos de sobra, siguieron en esta hipótesis, en esta rebeldía contra la administración Trump. ¿Y qué hizo Trump? Decretó que se prohíbe el acceso de estudiantes extranjeros a Harvard. Harvard ahora fue a la justicia para decir que esto es inconstitucional. Hasta ahora la justicia le dio la primera razón a la universidad, con lo cual está en esta nebulosa todavía qué va a pasar con los estudiantes extranjeros o los que están extranjeros en Harvard. Que además tienen contratos porque han pagado o están pagando. Pero es una batalla fuerte que está en el país de la libertad. Se está discutiendo esta situación, si los extranjeros pueden o no estudiar en una de las casas de estudio más prestigiosas que tienen, ¿no? Sobre todo los chinos.
porque en última instancia Trump debe pensar que los chinos mandan muchos alumnos a Harvard y a otras universidades de los Estados Unidos, aprenden y se llevan ese conocimiento a su país y lo multiplican. Claro, y Trump de hecho pide a las universidades, se le pedía a Harvard, que informe las actividades de estos estudiantes extranjeros. Es lo que Harvard se negó, que informe qué hacen, quiénes son, determinados detalles que tienen, y como las universidades se negaron, ahora prohibió directamente que estudien los extranjeros en Harvard. Un personaje este Trump, ¿eh? En alguna medida hay cuestiones que son más que observables. Bueno, con los aranceles funciona igual, son estrategias de negociación muy violentas, ¿Te parece? Quiere, porque en general, no digo... ¿No piensa así? No, debe pensar así, pero su forma de negociar es a los golpes, a las trompadas. Después, en general, el resultado siempre termina siendo mucho más moderado que lo que se insinuaba en un principio. Pero es cierto que las conduce las negociaciones en un principio a las trompadas. Convengamos también que Harvard fue la única universidad, creo, que se le reveló. Es la que más espalda financiera tiene. Puede ser, pero las otras son importantes y también tienen espalda financiera. Sí, no tanto como Harvard, pero sí es cierto que Harvard fue la que se plantó. Vamos a salir un poquito de la cuestión económica y de la cuestión política y a pasar a algo que ocurrió hace más de 80 años, que es el hallazgo que hubo en la Corte Suprema de la Nación, Corte Suprema de Justicia, que encontraron misteriosamente, porque han estado presuntamente en ese lugar desde hace más de 80 años, desde 1941, un archivo, en realidad 12 cajas importantes de volumen, vinculadas con el régimen nazi, que fueron traídas a la Argentina por un barco japonés, que ingresó algún investigador de las cuestiones antiargentinas o no antiargentinas, pero la cuestión que se hizo una demanda, un juez de la época encontró, allanó y tomó confiscó esta documentación y se guardó en la Corte. Fíjense lo que es el Estado. Hace 85 años aproximadamente, o más, que todo ese material, 12 cajas gigantes, como algunas estaban envueltas en... Sí, de la que todavía no se sabe ni siquiera qué tienen, ¿no? O sea, exacto. Ya se abrieron, pero... No se abrieron, se abrió una sola hasta ahora. Falta abrir 11 más. Han permanecido ahí sin que nadie las viera. Ahora vemos que está Rosati con algunos hombres de su... porque ha decidido hacer un museo. Claro, es un hallazgo histórico. Exactamente. Ahora, estuvo 85 años, ningún gobierno participó, la justicia nunca se avivó de esto, nunca se integraron. ¿Cómo no limpiaban? Porque ahora están en una tarea de limpiar ese material, que son, empecemos a observar, documentos, aparecen hasta libros. Sí, afiliaciones al Partido Nazi Argentino. Exacto, calculan entre 7.000 y 10.000 personas argentinos que estaban afiliados al partido nazi. Esto es, cuando se muestre todo, cuando aparezca todo, van a descubrir muchos, como descubrió seguramente el juez Hantus ahora, que su bisabuelo estaba investigando esto. Claro. Pero hay otros que van a descubrir que sus bisabuelos eran nazis, registrados. Entonces, toda esta papelería, toda esta documentación y lo que todavía no se sabe que hay en esas otras 11 cajas, de las cuales algunas estuvieron como protegidas por cajas de champán vacías, de marca Crillon, todo material nazi. Es de 1941, así que no se le puede echar todavía la culpa a Perón. ¿No? Y también realmente el tema de la cercanía ya en esa fecha de los japoneses con Hitler. Con el Hitler, claro. Por eso el barco. En fin, un proceso fantástico. Javier, vos querías hablar del tema de los relojes de Sturzenegger. Ah, sí, claro. No para denunciar, porque Sturzenegger no colecciona relojes, ni entra en esa variante. De pronto tiene objetos de la Guerra de las Galaxias, muñecos, todo ese tipo de cosas.
Pero, ¿qué es lo que pasa con el reloj? Él decoró todas las oficinas de donde está el Ministerio de Regulación con un reloj muy característico que señala como una especie de cuenta regresiva hasta que se terminan las facultades delegadas que tienen estos poderes especiales que le entregó el Congreso para desregular la economía. Y él dijo y anticipó que no va a pedir una extensión de este plazo y porque quiere lograr alcanzar todos los objetivos planteados, y lo van a hacer, él dice que lo van a lograr, en estos alrededor de menos de 50 días que le quedan hasta el momento que, si querés, tenemos un video donde él cuenta esta situación. A ver. El contador que tenés ahí en tu oficina marca 53 días que les quedan de facultades delegadas del Congreso para avanzar con estas reformas. ¿Buscan renovar esas facultades delegadas, el plazo que tienen? No, siempre la idea fue no renovarlas porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos y todo lo que podemos hacer por facultades delegadas. Cuando venzan esos 53 días va a estar hecho. El Congreso nos dio un año, fue un tiempo muy generoso, creo que ya lo hemos usado como ningún gobierno de la democracia lo ha usado. O sea, digamos, estos últimos 50 días van a ser bastante interesantes en el uso de las facultades delegadas. O sea, que va a producir una revolución en materia de desregulaciones, sí, de podas, quitas, echar gente. Fusión, cerrar organismos, fusionar otros, centralizar organismos que estaban descentralizados. Por lo menos eso es lo que van anticipando en esta batería de decretos que van a hacer en los próximos 50 días, o 45 ya, porque esta nota es algo vieja. Así que vamos a traer muchas novedades. Plantea... Y después se va. No sé si se va. Por lo menos cumple esta primera etapa de la tarea, que es la de desregular y cumplir estas funciones especiales. Después, obviamente, quedará a cargo de otras tareas, tal vez que tengan que ver con la desregulación, pero no con estas facultades especiales o estas facultades excepcionales que le entregó el Congreso y que vencen y que tiene un plan que cumplir hasta este momento. Que bueno, por eso vamos a tener, me parece que muchas novedades todas las semanas en el área de, como ellos llaman, la revolución dentro de la revolución. Ese es un título de un periodista, político, literato francés que se llamaba, bueno, no me voy a acordar el nombre ahora de este caballero que estuvo detenido en Bolivia durante mucho tiempo, porque apoyaba... Debray. Exacto. Regis Debray. Regis Debray. Y él escribió La revolución dentro de la revolución. Mirá vos. Me parece que eligió mal. Eligió mal. No lo dijo él, no lo declaró él. Es algo, la idea que está flotando en el aire, porque ellos creen que hicieron una gran revolución y que en estos 50 días que les quedan van a hacer otra gran revolución dentro de la gran revolución. Bueno, pero no nos olvidemos de lo que hoy dijo Cristina. Realmente el discurso de Cristina abarcó distintos temas, bastante furiosa, como ya dijimos, sí, y maleducada para lo que fue ella siempre. Tenemos otra Cristina, quizá más rejuvenecida. Sí, tal vez asesorada de que, como el lenguaje de Milei permeó en la sociedad, bueno, vamos a tratar de ganarle con sus armas. O sea, una copia de Milei. Pero lo que quería decir que en ese discurso, celebrando que su marido había asumido la presidencia un 25 de mayo, hoy no nos pusimos la escarapela. No tenemos la escarapela. Milei tampoco la tenía. Así que si el presidente no la tenía, tampoco estamos tan mal. Bueno, pequeño detalle. Ella ya advirtió que había que acompañar al movimiento sindical argentino porque iba a ser uno de los más castigados por la administración Milei en los próximos días o semanas. No lo dijo así con la claridad que lo estamos expresando nosotros, pero está contenido en su discurso. Ella sabe que van por el tema gremial a través de distintos mecanismos que los van a afectar a los sindicalistas muchísimo. Y la otra cuestión que creo que nadie no, más de uno debe haber reparado, es que Cristina hizo una suerte de autocrítica. Primero se planteó que alguna cosa hizo mal, o que hicieron mal los peronistas, porque no lo asume nunca no lo asumió como si fuera ella. Y segundo, planteó de que vamos a discutir ideas, no procedimientos ni repartos de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tratar de tener un acuerdo
con el gobernador de Buenos Aires, porque la situación con el gobernador de Buenos Aires es pésima y puede haber dos peronismos en la elección. O tres. Sí, puede haber más, pero digamos... Ella en este momento con esto extendió la mano como Jorge Macri. Exacto. Hay que ver si Axel Kicillof hace la gran Milei o se la da. ¿Vos lo ves a Kicillof? Yo creo que en este momento no la quiere agarrar la mano de Cristina. Porque me parece que a Axel Kicillof le contaron el cuento de la rana y el escorpión. Sí. Entonces me parece que lo tiene ahí en la mesita de luz, esa fábula de la rana y el escorpión, y me parece que Axel Kicillof sabe que es una trampita. Bien. Vamos a escuchar un video, a ver un video de nuestro invitado de esta noche, que es el compañero Lázari, Lacha para todos, un hombre que sabe bien lo que es la economía cotidiana, porque trabaja de eso, trabaja todos los días, tiene una fábrica, sabe los problemas de los obreros, sabe el problema de los empresarios a nivel pyme, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que dijo el compañero Lázari, que va a estar acá en menos de un minuto? Lo vemos en este video. Está configurando para mí la segunda medida más importante de este gobierno después del superávit fiscal. Tomemos conciencia de lo que puede pasar si a las pymes, contribuyentes, empleados, monotributistas, ya el contador no le prohíbe más cambiar el auto o agrandar su pequeño taller, su pequeña fábrica, porque el blanco no te da. Lo que va a hacer el gobierno en términos de no cuestionar el incremento de activos es determinante. Y hay un montón de medidas menores también muy importantes, como que los bancos tengan prohibido pedir información fiscal a los clientes. Del Hacha explicando por qué las bondades de este plan del colchón. ¿Las bondades o critican? No, el Hacha explicándolo en detalle las bondades. Y pues obviamente hubo algunos hombres que antiguamente eran cercanos al gobierno, como por ejemplo Diego Giacomini, que salieron a cuestionar no solo las medidas, sino también esta mirada, si se quiere, optimista que tiene el Hacha sobre el plan de los dólares del colchón, ¿no? De sacar los dólares del colchón. Ahí lo tenés. Giacomini, ¿qué dijo? Ahí lo tenés, el Hacha querido. A vos los costos de producción en dólares te suben como loco y las ventas en el mercado interno se te caen. Lita está en el cielo con una focaccia con crudo de Parma y espumante de champán, mientras vos la remás en dulce de leche. También habló Carlos Rodríguez, o escribió un tuit Carlos Rodríguez, que dice lo que nos va a mostrar el director ahora, si lo encuentra. Sí. Ahí lo tenés. Esta era mi propuesta, nada que ver con el manotón de abogado que salió hoy diciendo que bueno este plan de Caputo es más un manotazo abogado que un programa o que una propuesta. En fin, cuando quieran estamos con el compañero Lacha. Quería empezar, vos estás tan convencido ahora como estabas hace 3 días cuando se hablaba de estas medidas que iba a tomar el gobierno, de que van a hacer, digo porque se han presentado varias reservas técnicas, ¿no? Inclusive porque todavía la letra escrita creo que no la ha estudiado nadie. Pero vos seguís tan convencido que esta es la segunda mejor medida del gobierno Milei de toda su breve historia. Sí, primero gracias por la invitación. No, por favor. Enorme placer estar acá. Gracias por lo de compañero. Espectacular. Bueno, que bueno, hay que apropiarse de algunas cosas. Sí. A ver, no manejo yo los detalles porque realmente el entramado burocrático regulatorio del Estado argentino, nacional, provincial, municipal, es un enjambre. Entonces, cómo realmente es muy complicado. Yo soy un tipo que toda la vida se opuso, por ejemplo, a ese tema de percepciones y retenciones por el cual cobramos los impuestos, y resulta que es un tema totalmente institucionalizado, que algún día habrá que sacarlo. No sé bien el cómo, ¿no? Por mi ignorancia, perdón. Pero que esta medida es la condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, para que todo el atesoramiento que está encerrado en colchones, en cajas de seguridad costosísimas, para quien quiere invertirlo, puede invertirlo, sin temor a la persecución de AFIP. Para mí me parece una medida definitivamente extraordinaria. Bueno, la eliminación, digamos, de estas claves policiales, soviéticas,
que ahí en la Argentina no es necesario volverlo a explicar, pero la verdad que es una suma brutal y un aumento del costo argentino. A ver, si son la estimación más conservadora que vi, que habla de 200 y pico de mil millones de dólares, que para mí es muy conservador, son 2 planes Marshall. A ver, vamos a lo que primero a mí más me sedujo de este anuncio. Cuando empezaron a anunciarlo hace un par de semanas, el primer día dije, esto es genial. ¿Qué nos llevó a los argentinos a atesorar? Entendamos la diferencia entre atesoramiento y ahorro. Ahorro es, en los dos casos tiene una semejanza. Uno se abstiene de consumir. En un caso lo mete en un colchón, lo esconde, y en otro lado lo pone en una bolsa, en un banco, para que otro individuo diga, yo no me abstengo de consumir, invierto ese ahorro, genero una utilidad, y con esa utilidad le pago la comisión al banco y le interesa a vos. Ese es el funcionamiento del capitalismo desde los médicos. Sí, lo que vos decís es que los que atesoran van a pasar al nuevo régimen. No, todavía no sé. Yo quiero empezar a ir a esto. ¿Qué nos llevó a no ahorrar y sí atesorar? La enorme voracidad fiscal y el enorme impuesto inflacionario. Que la voracidad fiscal tiene dos cuestiones. Una, que si te pesco te pongo los impuestos más gravosos del mundo, como bien dice la Fundación Lógica en sus estudios, te pongo los impuestos más gravosos del mundo, pero además te trato al igual que un narco. Esto es el punto central. Un tipo que tiene un canuto de $10.000, hoy, hasta ahora, para el Estado argentino, era igual que un narco. Ahora, el Estado le informaba, el banco le informaba, el otro le prohibía, el otro le decía que no. Pará, campeón. Una cosa es atesorar dólares porque huís del sistema impositivo siniestro y del impuesto inflacionario, pero sos un kiosquero que vendiste los cigarrillos en blanco y la gaseosa en negro, que es lo más habitual. Y otra cosa es un narco o un lavador. No puede tener el mismo tratamiento. Ahora lo que te dicen alguna gente de la oposición es que esta es una medida que en alguna medida va a facilitar el negocio de los narcos. Esa expresión tiene menos calle que Venecia. En primer lugar, a ver, yo no manejo el mundo del AMPA. No piense que estoy habituado a esto. Pero el ladrón roba. Yo no me imagino a un ladrón ahora haciendo una agencia a comprar a nombre de él un auto más rápido que el de la policía. Eso es una tontería. Y el narco, vamos a blanquear la realidad, ya está capilarizado en la sociedad. El narcotraficante y el tranza tienen hijos que van a colegios privados y pagan la misma cuota que el tuyo, que el mío y que el de él. Y viven en countries que pagan la misma expensa que nosotros. Ya está. A ver, en el gobierno anterior, yo no quiero chicanear con una tontería porque no me gusta responder con una chicana, pero a ver, hubo gente que se quedó con plata en la obra pública y compró estancias a su nombre. O sea, si el que quería blanquear ya lo hizo y ya lo puede hacer y tiene 10.000 mejores abogados y sistemas que el Estado como para hacerlo. Este es el trato para mí adecuado que hay que hacer, y yo reconozco que es una injusticia respecto a aquel tipo que de pronto es un escribano, de pronto es un profesional que la obra social le retuvo todo en blanco y hay que darle algún premio, algún aliciente. Ojo que siempre cobraron por izquierda también. No, pero está el que siempre cobró en blanco y es injustísimo, el tipo está maldiciendo la vida por eso y tiene toda la razón del mundo. Pero la realidad es que el sistema bloqueó a la Argentina. Hoy hemos internalizado que para comprar una segunda camioneta, una instalación, una máquina, ampliar el galpón, el terreno de al lado, en el mundo pyme normal, primero le preguntás al contador y te dice, no podés. Te van a caer, te van a cobrar el 21, el 35, el 2 de ingreso bruto, no sé qué. Y después tenés otro tema que es no menor. Tenés 3 horas con el arquitecto para decirte que no podés hacer lo que querés hacer. Y no estás haciendo una base misilística para tirarle a los coreanos. Estás ampliando una fábrica de galletitas, que es normal y es correcto. ¿Sabés lo que decían los clásicos al respecto? Cuando la ley se contradice con la moral, 1850, Bastiat, el librito de la ley. Es así, regálenlo, muchachos, para el Día del Padre, que es un regalo, es el más barato de todo. Cuando la ley se contradice con la moral, el hombre se encuentra en la cruel disyuntiva de tener que elegir la ley, con lo cual se puede morir de hambre, o elegir su moral, con lo cual está violando la ley. Entonces, la Argentina vivió en esa cruel disyuntiva permanentemente. Por eso metimos 2 planes Marshall abajo del colchón. Y es una locura. En un país que hoy estamos, yo sé por qué también lo festejé, porque uno puede tener la condición necesaria. Ahora el gobierno dice, mira, loco, si te compras un galpón no te voy a preguntar. Listo, me parece genial y está bien. Ahora, ¿tenemos ganas de comprar el galpón? Y ahí viene la duda. Porque algunos dicen, che, loco, yo no vendo un pomo, ¿de qué galpón me hablas? Ok, yo lo entiendo eso. Sí. Pero dado que viene un clima de competencia muy fuerte
y de apertura inexorable, después discutimos si nos gusta o no, es otra discusión, no está ahora en la mesa. Estamos obligados a invertir. A ver, ustedes recién hablaban del amigo Trump. El amigo Trump nos pegó en la línea de flotación. Porque este modelo, la economía sale si le exportamos al mundo. Y Trump, que se le está dedicado a estropear el mundo, a nosotros nos pega muy mal. Pero estamos obligados a competir y yo tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que realmente es muy complicado. La buena es que nos sobra paño. La principal ventaja comparativa que hoy tiene la Argentina es su sector empresario, pyme, emprendedor, monotributista y empresa grande. Porque se bancó 70 años todo este dislate. Vos te dislate argentino, lo pones en Europa, no queda ni uno. Emigran a África. No hay país que se banque 70 años el disparate que fue la Argentina. Entonces, a mí me parece que es un momento clave. Esta medida para mí me parece muy importante porque reconoce la inviabilidad del sistema impositivo, a la vez que hay que cambiarlo urgentemente. Para mí acelera la reforma fiscal esto. No. Si no, se queda a mitad de camino. Es como lavarse y ponerse... Bueno, como la reforma laboral sin la reforma previsional. Porque van calzadas. Pero por eso una ata la otra. Es el mismo caso. Y yo creo que esas dos tienen que empezar en breve. Pero no hay una observación que se dice, esta idea, lo que se está sabiendo del colchón, si bien es muy loable lo que se quiere lograr, de, por ejemplo, uno de los problemas de Argentina es la informalidad, la alta informalidad. Y que, por ejemplo, vos decías recién, el que vende cigarrillos, el que vende Coca-Cola, decía, si ahora no te van a preguntar, porque vos facturabas porque querías generar un blanco para poder comprarte la camioneta o para algo. Si ahora no tenés esa necesidad de facturar para generar ese blanco porque la podés gastar igual, ¿no se incentiva de alguna forma la informalidad? Por eso este permiso acelera la reforma tributaria. Claro. Para mí la reforma tributaria se va a empezar a hablar incluso antes de las elecciones. Debería, claro. Y debería. Y no, hay una cuestión, que las dos cosas van de la mano. Si vos das el permiso, no haces la reforma tributaria, generas tu efecto. Ahora, si haces la reforma tributaria y no haces el permiso, la gente no te devuelve más. Entonces, vos tenés que hacer, ahora sí, queda como único paso la enorme reforma tributaria, porque todos esos canutos son hijos de la voracidad. Claro. A ver, y no hay vuelta, la gente entre la moral y la ley, gracias a Dios eligió la moral, si hubiera elegido la ley hubiéramos muerto de inanición, porque el sistema es inviable. A ver, si a mí me decís, Lacha, ponete a hacer un auto, yo con la mejor onda del mundo lo hago. Va a tener la rueda en el techo y vos vas a decir, campeón, no funciona. Así es el sistema tributario. El sistema tributario ya está mal hecho, no tiene ninguna sobrevida. Y por eso, si esto fuerza a cambiarlo de cuajo, listo. Perdóname, con relación a todo este tema de la importación, ¿cómo está afectando a las pymes? Porque las pymes están empezando a pedir crédito, más que otros sectores, con lo cual uno imagina que deben o están reestructurando o tratan de sostener su negocio, hacerlo más evolutivo, etcétera. Mira, primero vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a hablar de pymes sectorial y geográficamente. Ajá. Esto va a ser muy dispar. No es lo mismo una pyme proveedora en Vaca Muerta, cuyo problema no es ni la actividad ni el laburo, sino su problema son las mafias que le están comiendo toda la rentabilidad. A pedido de las empresas grandes, es un tema que no se habla. La empresa grande le dice, para trabajar conmigo tenés que arreglar con la mafia esta, si no me joden a mí y no quiero despelote. Con lo cual, lo que no cobramos de impuestos lo cobran los mafiosos de algunos sindicatos. Yo no hablo de sindicatos, los sindicatos no hacen esa cosa. Son mafiosos enquistados o a nombre de sindicatos, ¿okay? Ojo que es un tema muy delicado. Claro. Yo hablé con un proveedor de catering y me dijo, a mí la mafia, a pedido de mi cliente, te hablo de empresas grandes, Sí. No son 4 de copa los que piden esto. A pedido de mis clientes me dijo, ¿qué le das el lunes de comer a la gente? Un catering. Milanesa. Ok, ¿cuánto vale? 1.000 pesos. Poné 1.200 porque 200 son para mí. Y lo tuvo que arreglar en el pliego. O sea, eso es el problema de estas empresas que tienen pleno empleo, salario de 3, 4 millones de pesos a la gente. Ahí no hay problema de actividad, hay problema de mafia. En el mundo agroindustrial, te hago 4 o 5 sectores. En el mundo agroindustrial está la esperanza de que terminan de bajar las retenciones y eso vuela por el aire en términos de productividad, va a duplicar la producción agrícola, va a duplicar la producción agroindustrial, con mucha más potencialidad que en la década del 90. La década del 90 también se duplicó, con tipo de cambio único y relativamente bajo, 0 retenciones, arrancaron con 32 millones de toneladas, se fueron con 64. Eso es dato objetivo, vamos a los números, y es incuestionable. El problema lo tenemos los mercados internistas de los grandes centros urbanos, que es una buena proporción de pymes, que contratamos mucha gente. ¿Por qué hay un problema?
porque algunos tenemos miedo, hablo en primera persona plural, Sí. algunos podemos tener miedo de que esta reforma nos lleve puesto, como me dice mi amigo Giacomini, sin ningún tipo de piedad, Sí. ¿no? Lo banco a Diego, es un gran amigo. Y es un gran economista. A veces se enoja mucho, pero es un gran economista. Como dice Giacomini, te va a llevar puesto. Otros dicen, loco, dame créditos y empiezo a ampliarme. Otros quizás tengamos que mudarnos. Quizás se venga una relocalización industrial como nunca en la vida se pensó, porque la Argentina está diseñada para no competir con el mundo y la industria estaba instalada donde está la gente. Ahora capaz que tenemos que competir con el mundo y tenemos que instalar la industria donde está el recurso, ¿ok? Y capaz que yo me tenga que mudar a Córdoba o a donde están los cerdos para no pagar flete falso que me deja fuera de competencia, porque voy a competir con un tipo que tiene su secadero al lado de los cerdos. Estoy diciendo una exageración, pero o la empresa láctea al lado de las vacas. Entonces, en ese caso la logística también se tendría que ahí adaptar, no va a faltar ¿no? ruta, no falta centro logístico, no va a faltar conectividad a internet. Yo hago muchos kilómetros de ruta, Roberto, hago 35, 40 mil kilómetros dando charla por todo el país y te encontrás que no tenés internet cuando salís de un pueblo, olvidate. Pero ya no, o sea, con no te agarra ni con- el GPS, no te agarra nadie. Con Starlink no se resolvió el tema. Y sí, bueno, pero Pero te tengo hay que poner que- arriba el auto. claro, hay que contratarlo, hay que Porque Argentina, contratarlo. quieras o no, por eso yo creo tanto en el sector empresario argentino. Argentina es un país muy grande, es la octava superficie del mundo, no es una joda. No, claro. O sea que los fabricantes de alimentos llegamos a 280.000 puntos de ventas de alimentos que hay en toda la Argentina, diseminados en la octava superficie del mundo, sin hidrovía, sin avión, sin tren, sin barcos, sin autos, sin camiones, sin rutas, sin un pomo, con el pozo más chiquito de 40 centímetros, y llegamos todos los días. ¿Ok? ¿Vos creés que un empresario europeo puede hacer lo mismo? ¿Vos creés que un chino puede hacer lo mismo? Entonces, nosotros gastamos mucho más guita en custodia, en punta de eje, en ruedas, en freno, en líquido de freno, en roturas, que todos los demás competidores. Pues si arreglamos ese costo argentino, a Argentina le sobra paño para competir. Ahora, Lacha, esta Argentina de Milei de 1 año y medio, ¿en qué cambió para el empresario pyme? ¿En qué te afectó? ¿En qué cambió la Argentina? Para mí, fundamentalmente en la perspectiva, pues yo estoy seguro que este diagnóstico lo comparte, no tengo diálogo, Sí, sí. supongo que lo comparte por leerlo, escucharlo. En la perspectiva, obviamente en el ordenamiento macroeconómico, claramente alineado hacia ese lugar. Creo que la madre del asunto es el mandato de la sociedad, que para mí, si vos me preguntás qué pasó en la Argentina, el auto estaba en la ruta 3 rumbo a Ushuaia y la sociedad dijo, campeón, ponelo en la ruta 9. Y lo puse en la ruta 9 rumbo a Salta. La orientación está clara. Sí. Obviamente, banquinea, se come pozos, hacen alguna pavada con la Sí. de hoy, no saludaron tipos, ¿viste? Cosas que no pasan un análisis. Bueno, esas cosas lamentablemente están, pero están en la ruta adecuada. Y muchas desregulaciones de Sturzenegger que no son menores. Ojo al piojo con eso. Hay pequeños gastitos que en el primer día ese pequeño gastito no te cambia la Peloponeso, pero cuando empezás a usar la economía, empieza a trabajar. Esta medida es clave. A ver, hoy un tipo que tiene ganas, porque tiene el laburo, porque tiene la perspectiva, o tiene la amenaza de la importación y tiene que ampliarse, hoy puede sacar el canuto sin que nadie le diga nada. Claro. ¿Ok? Y eso es muy importante. El que quiere dejar el canuto porque se siente más seguro tocando la media moldaje, que lo haga, eso está en su derecho, ni se me ocurriría decirle absolutamente nada. Esta medida, para mí nació mal, porque nació desde la visión macroeconomista, es decir, hace falta remonetizar, que es un tema macroeconómico, que es correcto. Y la gente Y dijo, hacen pará, falta campeón, dólares. vas a remonetizar con la mía. Exacto. A mí ni me toque timbre. Exacto. Y es lógico lo que hace la gente. Pues yo No, y me- la interpretación del manotazo también, ¿no? sonó a manotazo. Yo lo veo del lado micro, yo lo veo del lado del permiso, loco. Hablar con el contador los temas que tenés que hablar. La profesión de contador habría que hacerle un monumento a los muchachos porque se conectan a las 3 de la mañana, pues se le cuelga la fibra, lo vuelven loco. Es un laburo insalubre, pero por si tienen que jubilar a los 40 años más o menos. Pero es realmente tremendo. Y ahora queremos que esa profesión sea útil, yo quiero que sea útil para tomar decisiones, que es la definición de la contabilidad, y no útil para andar huyendo del Estado que te quema la cabeza por todos lados. Permitime, pues ya que me das este minuto y te lo agradezco de corazón, hay una amenaza a todo esto, muy importante, que quede como una cáscara vacía. Yo recién escuchaba el informe que hacías de Sturzenegger, yo pensé que era hasta el 31 de diciembre, loco, no son 50 No, días. porque 50 días hábiles cuentan ellos. Ah, y tampoco. No, creo que no. No, estoy equivocado. Yo debe ser 50 días. Obviamente estoy equivocado, pero
voy a esto. Vos podés ser la mejor desregulación del mundo. Si el sector privado no entra, te queda hueca. Y el próximo regulador la elimina y nadie se enteró ni que se desreguló ni que se reguló de vuelta. Te hago un ejemplo. Roca llegó en la conquista del desierto hasta el Nahuel Huapi. Si el tren inglés no hubiera ido atrás, esa conquista hubiera sido nada, ¿ok? Hubiera durado 2 años. Bueno, o sea, tuvo efecto porque fue el tren. O sea, si el sector privado, y yo acá interpelo más a los grandes que a los chicos, por los piojos hacemos inversión autónoma, la peleamos, ¿viste? Estamos diseñados para el dulce de leche, como dice mi amigo Diego. Pero, como es, si el sector grande no entra a usar estas reformas, es decir, agarrar y empezar a poner líneas aéreas privadas nuevas porque se puede, pues se desreguló, a tratar de meter un RIGI para hacer rutas, loco. Bueno, o sea, eso le pasó a los indios que llegaban con los malones hasta Junín, provincia de Buenos Aires, y después no hubo continuidad. Claro. Pero, bueno, venían a robar nada más. Bueno, ganado. pero a mí me parece muy importante que usemos como sector privado esta reforma, porque si no nos puede quedar hueco el tema y nos quedamos colgados del pincel, digamos, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las importaciones, a esta especie de ola nueva de importación que se está registrando, del gasto que hay, de la inversión que hay en importaciones, en crear un nuevo negocio, en el daño en alguna medida que le está produciendo a la cuenta corriente argentina. Las pymes, ¿cómo resisten eso? Y además, por ejemplo, las importaciones que habilitó el gobierno en toda esta desregulación fenomenal que ha hecho, incluye la posibilidad de importar maquinaria usada, que, por ejemplo, habilitaban a que uno pudiera importar un auto usado, cuestión que se levantaron los grandes, como decís vos, lo fueron a ver a Caputo y compañía y le dijeron, pibe, esto no va. A ver, acá hay una cuestión hay algunas asimetrías que son complejas. En el caso de la maquinaria agrícola, yo estuve hablando hace poquito, fui a Resistencia, y los tipos me decían, mira, yo no tengo problema con competir, vengan todos, no hay problema, pero te hablo de talleres pymes, ¿no? Venga lo que sea, la peleo y compraré el insumo importado para ensamblar y haré, me ajusto, olvídate, el tipo de gente tiene cabeza. Ahora, lo que me decía es, están dejando entrar mercadería importada de Estados Unidos, que terminó el leasing, y en lugar de terminar de pagar las cuotas, en lugar de internalizarla ya, la venden a un país que no tiene leasing. Claro. Porque por lo menos déjame vender con leasing, ¿me explico? En el caso, hay algunas asimetrías que para mí, entre paréntesis, que no se me enoje ninguno, está fallando la Cancillería, con todo respeto, no soy un pomo de esto, pero hay algo que no me cierra. Vos podés entrar productos que no tienen la reciprocidad del país de destino, de origen, perdón. Entonces, pueden venir muchos productos, alimentos en Argentina, pero los países exportadores no aceptan producto argentino. Para capó. Claro. Entonces, ahí es donde nos falta. Pero eso me parece son cosas a afinar que se van a arreglar. Evidentemente, alguien tendrá que llamar a los europeos, loco, te dejo vender, pero vos me tenés que dejar entrar. Bueno, lo de los autos lo arreglaron. Ahí estás haciendo la de Trump. Claro. Pero Trump está haciendo una barbaridad. Lo de Trump es, un día si querés lo hablamos bien, es Estados Unidos se hizo combatiendo aranceles. Y se está destruyendo con aranceles. Claro. Y Trump, con todo respeto al amigo Trump, no creo que me esté escuchando, si estás escuchando le mando un abrazo contenedor, no es yuya. Un pasito adelante, 2 pasitos para atrás, se lo banco así, a él no se lo banco. Claro. ¿Okay? Y lo que está sembrando un mundo que va a tener más aranceles, porque no va a tener menos, va a tener más aranceles, que a nosotros nos pega la línea de flotación, porque estamos a exportarle al mundo, por eso tenemos que nuestra Cancillería abra todos los mercados posibles, va a tener más aranceles y va a tener más incertidumbre, sin duda, que es la peor que nos puede pasar, sin duda, porque es nuestra mancha histórica. Entonces, un mundo con incertidumbre, con más aranceles, es la antítesis del liberalismo clásico, del mundo clásico que nos hizo progresar. A mí me parece, yo no desconozco los motivos, tendrá sus motivos, yo no sé nada de geopolítica, me van a venir con los chinos que fabrican transistorias en la bomba atómica, no tengo la más pálida idea, pero en mi micromundo personal, a mis hijos les digo que tengas una buena excusa no transforma una barbaridad en virtud. O sea, la buena excusa no hace que lo que está mal esté bien. La buena excusa te explicará por qué hiciste lo hago mal, perfecto, pero lo que está mal campeón. Y el arancel y romper el comercio y llenar el mundo de incertidumbre está mal. A nosotros nos hace peor.
Bueno, porque en el mundo... Si la persona que tiene dólares, pocos o muchos, y de pronto piensa... Pero lógico. Dice, no, pero Para, si campeón. esto... Claro, ¿dónde que le pongan los dólares? Claro. Pero te digo algo, si los países no van para atrás, no hay retroceso, pero si este modelo se pareciera al modelo al modelo de la Constitución Nacional, mal llamado agroexportador, a la generación del 80, aquella generación del 80 tuvo un mundo abierto, no tuvo un mundo cerrado. Claro. ¿Ok? Sí, entonces, si Trump te cierra el mundo, a nosotros no sería el viento de cola, sería el viento de frente. Nos puede poner un viento de frente. ¿Vos le vas a hacer una pregunta o le vas a hacer no, un regalo? le entrego la casa, agradeciendo a la Casa de las Lapiceras. Pero este es el real motivo. A Carlos y Elsa, que gentilmente nos mandan Pero esa... qué grande, glorioso. Esa Vos sabés que lapicera. yo soy muy pro lapicera, permitime estar. Sí. Porque la gente tiene que valorar lo que hace con la mano. Estamos muy con el te teclado. filmo rápido, el tecladito. No, loco, la mano, la lapicera. Y yo soy muy hincha de lapiceras de este tipo de calidad. Generalmente te agradezco, buenísimo, lo valoro, pero más que mucho, lo voy a usar. No es de él el regalo, ¿eh? No, de Carlos y Es Elsa. el regalo del programa. che. Bueno, Para un abrazo a los muchachos que tuvieron la iniciativa. Bueno, ¿qué más ibas a preguntar vos? No, y te iba a decir para cerrar. Dijimos que el gobierno de Milei se destaca por haber ordenado la macro, que eso tuvo un impacto. Ahora, ¿vos crees que está faltando o debe materias de la micro? No, está haciendo muchas cosas. Está haciendo... Lo que falta de la micro, para mí, es... esto es una visión naif de la vida y puedo decir, está diciendo una estupidez. Pero es sentarse con gobernadores, con intendentes, a decir, campeón, nos vamos a pelear por estos temas. Todos estos temas nos peleamos a los tiros. Pero esto tenemos que saludar, arreglarle la vida a la gente que quiere producir. Porque acá lo que está pasando es que de regulaciones que se bajan a nivel nacional se suben a nivel provincial. Claro. Bueno, perdón, ahora creo que Kicillof está en contra de incluir en la provincia de Buenos Aires las medidas que está tomando Sturzenegger. Bueno, pero vos sabés que hay una cosa técnica muy complicada, me lo decía un abogado, la reforma económica tiene mucho de abogado, faltan otro monumento a muchos de abogados. Pero vos sabés porque que, él es abogado. No, porque te lo reconozco, es realmente importante. Vos sabés que cuando la nación dice, che, esto no lo regulamos más, si fue una competencia transferida de las provincias de la nación, faculta a las provincias a regular eso. Claro. Esto está pasando con el transporte. Se retira la nación de transporte y aumenta la regulación provincial del transporte. Y para la pyme, el Estado es uno solo. Yo ni sé cuándo es nacional, provincial, municipal, que te saca la guita. Por eso la competencia... Es alguien que no es alguien a quien se la quiere dar, entonces claro. te jode lo Por mismo. eso la competencia de municipios o de provincias puede redundar en un beneficio. Hay una cuestión. Para mí esto es naif, pero a cualquier gobierno le conviene que su mundo pyme labure. Claro. Y que nosotros que somos malos gestores, pues yo como gestor soy el peor, soy gambeteador de código, qué barbaridad. Somos malos gestores, somos malos tramiteros, somos malos correveidiles y pincha papeles. Loco, déjanos laburar. Claro. Y te va a dar más impuestos, te va a dar más laburo. Después tenés la política para pelearte por 3 millones de otros temas. ¿Ok? Y eso es una macana que no se está considerando y yo creo que puede abortar toda la reforma. Ahora, vos estás vendiendo más jamones que antes. Me mando un chivo ahora porque necesito vender más. No, estoy vendiendo marginalmente más que antes. Te digo una cosa de la actividad. Nuestra actividad, porque soy presidente de la Cámara, te hablo un minuto, todo lo que dije, todas las barbaridades son personales, no son de los muchachos. Ahora vas a hacer las universales. No, ahora voy a decir una cosa como presidente de la Cámara de Chacinado. La actividad tuvo una caída muy fuerte en el primer trimestre del año pasado, de casi 12 puntos, se recuperó, terminamos -1, 0, o sea, una buena recuperación el año pasado, y ahora estamos en crecimiento, yo lo llamo casi un poquito más del vegetativo, estamos más 5 que el año pasado, o sea, estamos más 5 que el nivel que veníamos, ahora con mucho más esfuerzo de venta, con muchísimo más de estar todos los días trabajando con nuestros clientes, porque la venta para el mercado interno está ralentizada. Permitime hacerte una comparación. El salario es como una botella de agua. Una botella. Viene el populismo, le saca todo y pone agua. Vos tomás agua y decís, este es el mejor gobierno del mundo, toda la botella me la tomo. Se va el populismo y ponés lo que no querés poner adentro de la botella. La tarifa, el transporte. Entonces te queda menos espacio para el agua. Nosotros, lo de consumo masivo, mercado internista, competimos por este espacio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que agrandar la botella, obviamente. Ahora, en una economía abierta y competitiva, el salario no aumenta por decisiones, el salario aumenta por productividad. Y la productividad es hija de la inversión. Por eso es muy importante esta medida.
Y es muy importante que la economía se calme para que decisiones de inversión redunden en mayores salarios reales y todos vendamos mejor. Pero eso es lento, es forzosamente lento. Vos vas a ver las curvas de consumo masivo que suben muy marginalmente y otros sectores que te ponen en la U. En el promedio te puede dar alto, pero ojo, el promedio no es la vida, ¿eh? No, y claro. un tema no menor a tener mucho cuidado. Y me lo dijo un economista amigo, pero de la contra, o de no de mi espacio ideológico, si querés. Un desocupado en el GBA no se convierte al otro día en minero. Entonces, los costos de transacción de un laburo que se pierde en el GBA, hay que trabajarlo rápido en el GBA con mejor política, mejor reactivación, porque el tipo no va a ir a la minería a cobrar cuatro palos, porque el tipo no sabe ni dónde queda, ¿okay? Y eso tenemos que andar cuidándolo en los grandes centros urbanos. ¿Te podemos despedir? Sí, como quieras. Gracias por esto. Gracias, fue realmente una clase, espero que salga como vos decís. Dios quiera. No, a ver. Vamos a un corte y volvemos. Ah, bueno. Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Así sea un simple cruce inesperado, casual, o un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre. En Aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Hola, soy Ramón. Y te cuento que si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque además de descuentos en combustibles, lubricantes y fiesta, podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos. Y festejar a algún jugador. También para espectáculos y recitales. ¡Qué temor! Tenés descuentos en toda la Argentina. Estás en el Bolsón, tenés descuento en Zamballón. También en supermercados, para hacer de todo un ofertón. Subite a ON, que es un programón. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Salud, capacitación, recreación, acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Nos despedimos sin poder decir que Zulemita Menem se ha separado de su pareja y que Russo se va a ir a Boca porque le pagan 3 veces más. Pero podríamos explicar esto, pero no tenemos tiempo. Nos vamos, el próximo domingo seguimos. Un gran abrazo para todos.